El libro de los Hechos de los Apóstoles se remonta a las fuentes de nuestra fe, especialmente esas fuentes que tienen que ver con el Espíritu, simbolizado por el fuego y por el agua. Por eso, leer los Hechos, meditar la palabra en este libro, significa volver a las fuentes de lo que somos, volver a las fuentes de nuestra vida y de nuestra misión. Os invitamos a recuperar esa frescura, esos orígenes, esa vida que el agua del Espíritu nos da siempre. Vamos a profundizar en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que están sobre todo fundamentados en la llegada del Espíritu, agua que refresca y fuerza que nos impulsa en nuestra misión. Bienvenidos. No viene mal nunca recordar el agradecimiento a todos aquellos que a través de este canal pues nos dais ánimo, rezáis por nosotros. Estamos también en comunión con la palabra, los que estamos cautivados por la palabra. Hay una comunión de los santos que la Eucaristía y la fe producen, y también una comunión simbólica aquí también en las redes. Entonces damos gracias a Dios porque compartir este canal también nos hace pues eso, sentir un poco la comunión de los santos, que nos hace rezarnos por otros y ayudarnos en el camino de la fe, que es importante. Bien, entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos introduciendo, vamos a ir viendo por secciones, ¿no? La primera sección, los capítulos 1 al 5. Y recorriéndolo, aquí os he puesto un esquema un poco general, pero que es discutible, sencillamente una guía de lectura para que leáis estos 5 capítulos despacio. Entonces tendríamos, en primer lugar, una especie de prólogo literario que se corresponde con el prólogo literario de San Lucas. Teófilo aparece aquí, ¿verdad? Después, sin solución de continuidad, casi sin darse cuenta, pasa uno al relato de la ascensión, que es una escena que sirve de gancho, como decíamos en vídeos anteriores, que sirve de gancho con el Evangelio según San Lucas, la escena de la ascensión. Y después regresan, una continuidad narrativa muy bonita, muy buena, regresan del Monte de los Olivos y están en una habitación superior y están en oración. Perseveran en oración con María y con algunos familiares de Jesús y algunas mujeres, ¿de acuerdo? Los discípulos. Después comienza ya un acto, diríamos, más desarrollado, una escena que se cuenta más despacio, y es la sustitución de Judas por Matías. Pedro toma la iniciativa y la comunidad sustituye a Judas, uno de los 12, por Matías, para reconstruir el número de los 12. Después de estos prolegómenos llega el momento más importante, más esperado, que es el día de Pentecostés y la efusión del Espíritu, como ya explicábamos en otro vídeo de hace un par de años que podéis ver también en este canal. Pentecostés. Y después de Pentecostés, el famosísimo discurso de Pedro. A raíz de Pentecostés, un discurso de Pedro y las reacciones que provocó, la adhesión, las conversiones al nuevo cristianismo. Una vez que todo esto se ha dicho, consecuencia, tenemos un sumario, muy importante los sumarios para Lucas, donde se nos dice cómo funciona la comunidad cristiana primitiva. Desde un grupito inicial que perseveraba en la oración, que conocía a Jesús. Ese grupo es la continuidad con el Evangelio, con la vida histórica de Jesús. De ese grupo hemos pasado, gracias a Pentecostés y la predicación, a un grupo mucho mayor que tiene estas características que luego explicaremos. Es una gran primera sección, ¿no?, donde hemos pasado a tener un grupo de cristianos ya bastante considerable. Está naciendo la comunidad cristiana propiamente dicha del libro de los Hechos. Está naciendo la Iglesia, la gran Iglesia. Después tenemos un conjunto de textos que nos van diciendo cómo, a raíz de Pedro y Juan sobre todo, se sigue extendiendo la Iglesia en Jerusalén. Capítulo 3 sería en el templo, el milagro en el templo de Pedro y Juan, y después un discurso, aquí aparecen muchos los discursos de Pedro, un discurso de Pedro al pueblo de Israel, a los judíos, en el templo. A raíz de eso hay un arresto, son arrestados Pedro y Juan por las autoridades religiosas, y ahí también Pedro aprovecha para dar un discurso a las autoridades, para justificar lo que están predicando y por qué lo predican, ¿no? Y después, cuando son liberados por las autoridades, un momento muy importante, la oración de la comunidad en medio de la misión.
en la misión surgen dificultades, la comunidad reza para recibir de Dios valentía y continuar la misión. Y todo esto nos da pie a un segundo sumario. Los sumarios son, San Lucas, el narrador, se para y hace una perspectiva general en imperfecto duración. Ya no es una escena, sino cómo funciona la Iglesia en general. Hay un segundo sumario que, de las 4 dimensiones que subrayaba este primer sumario de la vida de la Iglesia, aquí se insiste sobre todo en una, la comunión de bienes, en este sumario segundo. Y se nos ponen 2 ejemplos concretos, uno positivo, Bernabé, que entrega todo lo suyo y lo pone a los pies de los apóstoles para que lo repartan. Un ejemplo negativo, ¿verdad? Ananías y Safira. Bien, entonces, comunión de bienes, y esa comunión de bienes, como también podía haber cosas que no funcionaban del todo perfectamente. Y tenemos después un tercer sumario, que nos habla sobre todo de la dimensión que más se subraya aquí es el poder de hacer milagros, los signos que hacían los apóstoles. Después de ese tercer, veis que los sumarios van como jalonando la vida de la primitiva Iglesia que se extiende. Después de ese sumario tenemos una nueva perícopa interesante en el capítulo 5, donde se nos dice que hay un arresto de los apóstoles que son liberados, siguen predicando. Hay Pedro, el discurso de Pedro, y la intervención de un judío muy importante al final de toda la sección, que es Gamaliel, un rabino importante. Y gracias al consejo de Gamaliel, los discípulos son también puestos en libertad. Y entonces el último versículo es un pequeño sumario que nos dice la perspectiva general de cómo la Iglesia, a pesar de todo, ha sido de alguna forma reconocida por la gente sensata de las autoridades y puede seguir creciendo como una Iglesia fiel a aquel que la envió. Os invitamos a leer despacio, pues dándonos cuenta también cómo va evolucionando, ¿verdad?, avanzando la narración y cómo, sobre todo con el protagonismo de San Pedro, junto a Juan también, pues la Iglesia va creciendo. Se dicen incluso los números, ¿verdad? 3.000, 5.000, también importantes los números. Un crecimiento porque el Espíritu de Dios está con la Iglesia, por eso tiene fruto. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Él les contestó: No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Vamos a decir un par de cositas sobre el capítulo 1, aunque ya explicamos la ascensión, os invitamos a ver ese vídeo, pero un par de cositas creo interesantes en el diálogo de Jesús con sus discípulos, Jesús resucitado, que les habla del reino durante 40 días. Hay continuidad con la predicación del Jesús histórico que hablaba del reino. El Jesús resucitado sigue hablando del reino a sus discípulos. Y le preguntan: ¿es ahora cuando vas a instaurar? Y dice: no os toca a vosotros, preocupaos de ser testigos. Unos testigos un testimonio que se extiende geográficamente, como en círculos concéntricos. Tenéis que ser testigos, decíamos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea y Samaria, que son 2 regiones, y hasta los confines del mundo. Esta es la clave de Hechos, como ya dijimos en un programa anterior. Entonces tenemos aquí, creo yo, sugeridos los 2 principales temas, las 2 principales dificultades de la Iglesia primitiva, que es el retraso de la parusía, del fin de los tiempos, y
el Evangelio a los gentiles, a los paganos. Digamos una palabrita sobre esto. Parece, por lo que los textos, no hay mucho debate, pero parece que la Iglesia interpretó que Jesús había anunciado un fin de los tiempos inmediato. Leemos a San Pablo en 1 Corintios, Tesalonicenses, y parece, y los mismos discursos de Jesús en los Evangelios, parece que incluso aquí, ¿no? Es ya cuando vas a restaurar todo, ya llega el fin de los tiempos, después de 40 días de resucitado, ya, algo inminente. Y claro, aquí hay una respuesta, igual que en los Evangelios, igual que en San Pablo, no, vosotros todavía no. Esas expectativas que tenéis tan fuertes del fin de los tiempos, es bueno que las tengáis, pero no intentéis controlar ese momento, porque no tenemos ni idea, no tenéis ni idea. Entonces, no os preocupéis tanto de llega ya el fin del mundo, sino ¿qué tenemos que hacer? Ser testigos. Creo que esta perspectiva también es muy actual, ¿no? El mundo se va a acabar, el mundo. Jesús nos dice, sed testigos, dejad que Dios finalice el mundo cuando quiera, vosotros trabajad, sed testigos, ¿no? Entonces, el retraso de la parusía que supuso un problema para la Iglesia primitiva y que aquí San Lucas, como otros autores, nos dicen no tan deprisa. Dejemos a Dios ser Dios, dejemos los tiempos de Dios. Es inminente, pero esa inminencia puede durar miles de años. El segundo problema es, ¿tenemos que predicar solo a Israel? ¿El cristianismo se ciñe al pueblo elegido o tenemos que ir más allá? Pues aquí ya se apunta Judea, Samaria, los confines del mundo, una ampliación geográfica. Luego veremos que el gran tema del libro de los Hechos es la ampliación no geográfica, sino religiosa, cultural. El cristianismo, el testimonio, ha de darse más allá de los límites del pueblo de Israel. Dos temas fundamentales de la Iglesia primitiva que ya están resueltos cuando Lucas escribe el libro de los Hechos. De hecho, él escribiéndolo es testigo de que ya se han resuelto. No andéis preocupados por la inminencia del fin, sino convertíos en testigos universales del mensaje de Jesucristo. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: Judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bien, dicho esto, después viene, como ya explicamos en los vídeos anteriores, en la Ascensión y en Pentecostés, la preparación de Pentecostés. La oración común, la restitución del grupo de los 12 del ministerio y después Pentecostés con su significado. Os remitimos al vídeo de Pentecostés. Y aquí vamos a trabajar un poquito el discurso de Pedro en el capítulo 2, justo el mismo día de Pentecostés, como consecuencia, como reacción al hecho de Pentecostés. Que la gente dicen algunos, pues ¿qué sucede? Y otros están borrachos, están un poco... Y Pedro entonces tiene un discurso, aprovecha para hablar de Jesucristo, que hemos intentado poner aquí más o menos el esquema de ese discurso, que no es sino una invitación a que lo leáis despacio. Hay un marco narrativo, 2.14a, el narrador introduce el discurso de Pedro y al final lo concluye con el éxito que tuvo Pedro, 2.40. Es el marco narrativo. Y entre medias, de 2.14b a 2.39, tenemos el discurso de Pedro propiamente dicho, que tiene una introducción del discurso, israelitas, a quien se dirige, ¿no? Que a su vez interpreta lo que acaba de pasar. No es lo que pensáis, que están borrachos, porque es la hora tercia. Estamos al principio de la mañana, ¿verdad? Tercia, sexta y nona, 3 horas principales, son a partir de las 6 de la mañana, como sabéis, se cuentan, ¿no? Entonces, tercia serían las 9 de la mañana. Es por la mañana. No es eso. Yo os voy a dar la clave para interpretar lo que está pasando. Y para dar esa clave dice, esto es lo que predicó, lo que anunció el profeta Joel. Y viene una cita de Joel en estos versículos donde se nos va a explicar qué está sucediendo. Es la promesa del Espíritu. Bien, después de esta cita de Joel, Pedro da un rodeo. No habla del Espíritu, sino que en los siguientes versículos cambia, hace un rodeo y nos habla
de Jesús de Nazaret. El querigma se llama así, ¿verdad? En griego, la proclamación, el anuncio primitivo, resumido de Jesús de Nazaret. Su vida pública, sobre todo su muerte y resurrección, y cómo eso nos salva. Entonces aquí está el querigma sobre Jesús de Nazaret. Este querigma, Cristo ha muerto, pero lo habéis matado, pero Dios lo ha resucitado, se fundamenta desde una cita de la Escritura, el Salmo 15. La Escritura sirve para demostrar que Cristo ha resucitado. En Jesús se va a cumplir el Salmo 15, que dice: no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Tenemos una cita del Salmo 15 en la Biblia griega y luego la interpretación, la exégesis, muy bonita, que Pedro hace de esa cita para aplicarla a Jesús. David hablaba aquí, no podía ser de sí mismo, porque tenemos su tumba entre nosotros. El cuerpo de David, la tumba de David existe. Entonces David, que habla en los Salmos, se tenía que referir a otro. ¿De quién hablaba David como tu siervo, que no conoce la corrupción? Del futuro David. Entonces San Pedro ve en este anuncio del rey David en el Salmo 15 la profecía sobre la resurrección de Jesucristo. La tumba de David, según la tradición judía, según los textos del Antiguo Testamento, estaría en la ciudad de David, que es la antigua Jerusalén, actualmente el Ofel, en una zona al sureste de Jerusalén. Alguna tradición bizantina lo situaba en Belén, porque Belén sería la ciudad de David. Entonces, si se enterró en la ciudad de David, ¿a qué se refiere? ¿A la ciudad donde reinó David o a la ciudad donde nació David? Algunas tradiciones lo entendían en Belén, pero no. Parece que históricamente la tumba de David, incluso hay alguna tumba que podría ser la de David, alguna tumba vacía que se conserva allí. Pero en cambio, a raíz de este discurso de Pedro, en la Edad Media, se identificó la tumba de David no ya en la ciudad de David, Ofel, sureste, sino en la parte suroeste de Jerusalén, lo que hoy se llama el Monte Sión, es decir, donde Pedro habría pronunciado el discurso. Y actualmente es una sinagoga judía. Entonces, el túmulo, la tumba de David, es una tradición medieval que tiene que ver con el discurso de Pedro en aquel lugar. La tradición cristiana, luego judía, ha identificado la tumba de David en este nuevo sitio, que fue donde Pedro predicó sobre la tumba de David. Bien, no sé si esto nos lía o nos centra, espero que nos centre. El caso es que lo que a Pedro le interesa decir es: Pedro está hablando de que tu siervo va a resucitar, y no puede ser él porque está muerto y su tumba está entre nosotros. Entonces tiene que ser ¿quién? El Hijo de David, Jesucristo. De alguna forma el Salmo 15 le sirve para demostrar la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, si uno coge el Salmo 15, Salmo 16 en hebreo, el texto original hebreo no dice esto, dice: no dejarás a tu siervo ver la fosa, no me dejarás morir. En cambio, el texto griego: no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Es decir, si San Pedro hubiera utilizado el texto hebreo original del Salmo 16, Salmo 15 en griego, no le valdría para demostrar la resurrección, porque no habla de corrupción, habla de no morir. En cambio, la traducción al griego del siglo III a.C. interpreta no dejarás ver la fosa a tu siervo como no dejarás que una vez muerto se corrompa. Entonces, de esta forma se convierte en una profecía de la resurrección. Es decir, a Pedro le sirve para argumentar la resurrección el texto griego y no el texto hebreo. Por eso muchos autores piensan, este es un ejemplo, que la traducción griega de la Biblia, de los 70, estaría inspirada por Dios. Porque si no hubiera sido por esa traducción, algunos textos como este, o como el de la virginidad de María, no tendrían base en el Antiguo Testamento, porque no tienen base en el texto hebreo, pero sí en el texto griego. Interesante perspectiva que os animo a profundizar. Es decir, San Pedro utiliza el texto que en aquel tiempo se utilizaba, que es el texto griego de la Biblia, donde aparece efectivamente que Dios protege a alguien para que no se corrompa su cuerpo, es decir, profecía de la resurrección, el Salmo 15. Lo explica San Pedro. Y de esta forma se concluye diciéndonos, por tanto, esto que os he explicado es que Jesús resucitado ha recibido de Dios el Espíritu y nos lo ha transmitido, cumpliendo así la cita del profeta Joel. El profeta Joel
capítulo 3, anunciaba para los tiempos finales, los tiempos escatológicos, una efusión universal del Espíritu. Universal me refiero sobre todo al pueblo elegido. Ya no serán solamente los profetas los que tengan Espíritu de Dios para transmitirlo, sino que derramaré mi Espíritu sobre mis hijos y mis hijas, los grandes, los pequeños, todos. Entonces dice San Pedro, esto es lo que ha pasado ahora, que lo que Joel anunciaba para los tiempos mesiánicos, para los tiempos futuros y escatológicos, se ha cumplido ya. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo resucitado estamos en los tiempos mesiánicos, estamos en los tiempos futuros y escatológicos. Por eso el Espíritu, la presencia del Espíritu es signo de que esto está acabando, de que esto es pleno. Entonces estamos en los tiempos plenos que Joel anunció porque Cristo ha resucitado. Y por eso Él tiene fuerza para darnos su Espíritu. ¿Quién derrama el Espíritu? Esto aquí también muy trinitario. Jesucristo resucitado recibe el Espíritu, ¿verdad? Y lo derrama sobre todos nosotros. Texto clave para entender lo que está pasando. Y no termina ahí, sino que Pedro sigue profundizando desde la cita bíblica, ahora con el Salmo 110, para decirnos que Jesucristo resucitado ha sido constituido por Dios juez de la historia, Señor. El Salmo 110, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies, ha sido muy utilizado en la Iglesia primitiva, quizá el que más, como un salmo mesiánico aplicado a Jesús resucitado. El Salmo 110. Y por fin la conclusión con dos títulos que da a Jesús. Jesús ha sido constituido Mesías, en hebreo, ungido en español, y Kyrios, Señor. Quizá haciendo referencia a dos citas, ¿verdad? Señor, sobre todo haciendo referencia a este oráculo del Señor de mi Señor, y ungido, haciendo referencia a David, el ungido del Salmo 15. Entonces tenemos aquí dos salmos fundamentales para entender quién es Jesús resucitado y un texto profético fundamental para entender lo que está pasando. Jesús resucitado nos ha enviado su Espíritu. Y esto es lo que estáis viendo. Por eso la Iglesia está como está. Y todo esto provoca reacciones en la gente. La predicación de San Pedro, ojalá que también hoy nuestra predicación, provoca en la gente que le escucha interrogantes. Pentecostés ya ha suscitado interrogantes. ¿Estarán borrachos? ¿Qué pasa? Ahora, la palabra, muy bien argumentada desde la Biblia, provoca en los oyentes reacciones. Y la reacción no es qué bonito, qué interesante, sino ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ante la palabra de Dios, eso nos tiene que llevar a hacer algo. Es decir, esto implica algo en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro no dice, allá cada uno. No. Pedro responde. En estos versículos tenéis que hacer dos cosas para conseguir otras dos cosas. ¿Qué dos cosas tenéis que hacer, hermanos, israelitas, judíos de Jerusalén, que participasteis en la muerte de Jesús? ¿Qué tenéis que hacer? Dos cosas. Convertíos y bautizaros. Este convertíos aparece siempre en todos los... Juan Bautista, ¿qué anunciaba? Convertíos. Jesús, ¿qué anunciaba al principio del Evangelio? Convertíos. Los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué anunciaban? Convertíos. La Iglesia, ¿qué anuncia? Convertíos. La conversión es siempre la primera petición de todo aquel que evangeliza en nombre de Dios. No predicamos para formar a la gente. No predicamos para, suscitar la curiosidad o cumplir o rellenar o satisfacer. No, para llamar a la conversión. Una predicación genuinamente bíblica siempre tiene frutos de conversión. Entonces, dos cosas os pido, convertíos y bautizaos. Acordaos de Jesús en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. También pedía dos cosas, convertíos y creed en el Evangelio. Aquí es convertíos y bautizaos. Y recibiréis dos cosas, para que las consecuencias serán dos. Primera, el perdón de los pecados. Y segunda, que es algo de los tiempos mesiánicos, Jeremías 31, nueva alianza, perdón de los pecados. El perdón de los pecados y también para vosotros será el Espíritu, que se ha derramado sobre los discípulos, pero que se sigue derramando allá donde surgen nuevos discípulos. Casi podríamos decir que el perdón de los pecados es fruto, aunque son las dos juntas, ¿no?, pero fruto de la conversión, y la recepción del Espíritu, fruto del bautismo. Y en cualquier caso, se hacen dos peticiones para que se consigan dos frutos escatológicos, definitivos.
entramos ya con esto, somos perdonados de forma plena y recibimos el don del Espíritu y así nos convertimos en partícipes de lo que Joel prometió hace mucho tiempo. Y entonces el narrador nos dice que efectivamente hubo mucha gente que hizo caso a Pedro y se convirtió. La Iglesia está naciendo, la Iglesia se está extendiendo. La palabra de Dios, movida por el Espíritu, enviada por Jesucristo resucitado, va teniendo frutos a través de la conversión de la gente y del bautismo. El Espíritu Santo, como una gran riada, ¿no?, se está extendiendo desde Jerusalén, desde la Iglesia de sus discípulos, a todas las gentes que se van abriendo a la palabra de los apóstoles. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Gracias a esta predicación de San Pedro, nos dice Lucas que lo que eran un grupo de unas 120 personas, al comienzo de los Hechos, ya se han añadido unas 3.000 personas. O sea, el crecimiento es bastante exponencial, bastante importante, ¿no? ¿Y qué hacía este grupo? ¿Cuáles eran las características principales de esta comunidad naciente de cristianos? Tenemos un sumario muy importante. El primero de ellos, que no solamente sirven para jalonar la estructura, nos sirven para detenernos y ver cómo va la Iglesia y también para reflexionar sobre las características principales de la Iglesia. En este sumario, en el primer versículo, en el versículo 42, se nos dicen las 4 características, las 4 formas que tenía de vivirse el cristianismo en comunidad. Después, en los versículos 43 al 47, se desarrollan estas 4 dimensiones, pero están dichas en el versículo 42. Digamos una palabra sobre ellas, ¿no? Primero dice que perseveraban. Y estas 4 cosas no eran actos aislados, se hacen una vez y ya está, sino que ser cristiano consiste en vivir de forma continua, hacer un hábito de estas dimensiones. No es hacerlo una vez y ya para siempre, sino que habitualmente los cristianos se dedican a esto. Esta es su vida, estos son sus hábitos creyentes. Y son 4. La enseñanza, didaché en griego, enseñanza de los apóstoles. La comunión, la koinonía. La fracción del pan, partir el pan por las casas, y las oraciones. La fracción del pan se relaciona con las casas, por cada casa, dice después, y las oraciones se relacionan con el templo de Jerusalén, el único que existe. Digamos una palabra sobre cada una de estas dimensiones. Los apóstoles predican, pero luego los cristianos no solamente reciben una primera predicación, como San Pedro, del querigma, Cristo ha muerto y resucitado primitivo, sino que luego tienen que profundizar en la enseñanza de los apóstoles. Tienen que conocer a Jesucristo, se han convertido a Cristo resucitado y ahora van conociendo a Cristo gracias a la palabra de los testigos de Jesucristo, los apóstoles. Entonces, ¿qué significa ser cristiano? Escuchar sobre Jesús a aquellos que han conocido a Jesús. La fe tiene un contenido y hay que alimentarse. Después, la comunión, un estilo de vida en común que después se va a especificar o a explicar desde la comunión de bienes también, ¿no? No había pobres, lo cual nos recuerda el Deuteronomio, que dice que quiere crear una comunidad sin pobres. Lucas ve en el cristianismo el cumplimiento del ideal del Deuteronomio. No había pobres porque se compartía todo, los bienes se compartían, ¿no? Entonces, un estilo de vida en comunión, lo cual también nos recuerda, por ejemplo, a Juan y el mandamiento nuevo, amaos unos a otros, y en esto conocerán que sois discípulos míos, Juan 13, Juan 15, o la famosa Filadelfia de las cartas de Pablo y de Pedro, el amor fraterno, ¿no? Una dimensión fundamental del cristianismo, por el que se reconoce exteriormente, es el estilo de vida común entre ellos, cómo se quieren, cómo comparten todo, cómo no hay pobres.
Después, partir el pan, que es un gesto judío para comenzar las comidas, pero que en Jesucristo significa sobre todo, eso nos hace referencia a los discípulos de Maús, la multiplicación de los panes, la Eucaristía, es un signo eminentemente eucarístico y parece que la fracción del pan es uno de los nombres primitivos de lo que hoy llamamos Eucaristía, de la misa. Entonces eran perseverantes también en partir el pan por las casas. Y luego en las oraciones, el plural nos habla seguramente de las oraciones que estaban estipuladas en el mundo judío. Por eso relación con el templo. Los cristianos, así acabó Lucas, ¿verdad?, eran constantes en rezar en el templo alabando a Dios. Entonces, estas son las 4 dimensiones de lo que es ser iglesia, ser cristiano. Escucha de los apóstoles, entonces había una catequesis, el estilo de vida donde se compartía todo, son hermanos, es una nueva familia, la familia Dei, la familia de Dios. El gesto ritual principal del cristianismo es la Eucaristía, por antonomasia, la fracción del pan, y después ese vivir pendiente siempre de Dios. Hemos visto también en el capítulo 1, como con María perseveraban en la oración. Entonces, ser cristiano es esto. Ser cristiano era esto en los comienzos del cristianismo. Bien, si hacemos un poquito de viaje en el tiempo y vamos a nuestro catecismo, vemos que en el catecismo de la Iglesia Católica ser cristiano tiene como 4, el catecismo tiene 4 dimensiones. La primera parte es creo, creemos, donde aparece el credo expuesto. Después la celebración del misterio cristiano, y sobre todo se explican los sacramentos. Después la vida en Cristo, cómo vivir, y hay que vivir pues, también desde los mandamientos explicados de Cristo, y luego la oración. 4. Podríamos establecer una relación entre lo que el catecismo piensa que es ser cristiano hoy y lo que dice Lucas que era ser cristiano ayer, entonces. Yo creo que sí, claramente, ¿no? Las oraciones y la oración es fácilmente identificable. La enseñanza de los apóstoles y el credo apostólico también es identificable, ¿no? Ser cristiano es creer a Cristo y como contenido creer lo que nos transmitieron los apóstoles. Después la fracción del pan es la Eucaristía, el principal de los sacramentos. Eso lo queda uno un poquito más difícil, pero que tampoco es demasiado difícil de ver, ¿no? La comunión, la koinonía, es ese mandamiento nuevo del amor que hemos dicho, cómo vivir amándose unos a otros, que se expresa muy especialmente en la comunión de bienes, en el dar a los demás, compartir con los demás mis bienes. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano en el siglo I y en el siglo XXI es lo mismo. De hecho, Lucas escribió esto no solamente para decirnos lo que pasaba entonces, sino para dar un canon, una regla de lo que tiene que ser la Iglesia por siempre. Entonces, ayer, hoy y siempre, ser cristiano es perseverar, no una vez en la vida, sino perseverar en estas dimensiones. Tenemos que escuchar a los apóstoles para creer cada día más en Jesús de Nazaret, conocerle más para amarle más, practicar habitualmente los sacramentos, especialmente los sacramentos que se repiten, ¿no? Sobre todo la fracción del pan, también en la penitencia, los sacramentos. Los mandamientos, no vale decir, es que ser cristiano no es solo ir a misa. Efectivamente, no es solo ir a misa. Es también ir a misa, pero no solo, sino que hay otras 4 dimensiones. Entonces, los mandamientos, no todo el que dice Señor, Señor, no, también hay que rezar. No sé de estas 4 dimensiones, sería interesante que en vuestros grupos de catequesis o en vuestra familia o en vuestra propia oración nos planteáramos de estas 4 dimensiones, en la Iglesia de hoy, ¿cuál está más subrayada? O al revés, ¿cuál está más necesitada? ¿Qué deberíamos fomentar más en la Iglesia de hoy porque está un poco olvidado? O en mi comunidad. O incluso personalmente. Siempre, por forma de ser, tenemos tendencia a hacer más cosas que otras, ¿no? Es que lo más importante del cristianismo es la oración. Bien, porque a mí me gusta rezar. Eso es muy importante, pero ten cuidado de no olvidar las otras 3 dimensiones. Entonces sería muy bonito la revisión de qué me pide el Señor, si tengo yo equilibrado estas dimensiones en mi vida. A mí me gusta decir siempre que el cristianismo es como una silla, ¿no? Como una silla. Entonces, una silla, esta, de hecho cuando doy catequesis para que sea algo visual y que la gente lo vea, tiene 4 patas. Entonces, si cualquiera de estas 4, aunque solamente sea una, se rompe, si yo me siento y falta una pata, me caigo. Las 4 patas son fundamentales para que la silla pueda cumplir su función de dar cabida a mi cansancio, ¿no? A sentarme. Entonces, 4 patas de una silla
4 dimensiones de la vida cristiana. Tenemos que vivirlas intensamente y equilibradamente para seguir siendo la Iglesia que Dios quiso desde el principio y que ha quedado como fotografía viva en estos textos preciosos de los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión, Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora de nona. Había allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. El tullido, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: «Míranos». Él se quedó mirándolos fijamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar». Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se enderezó y se puso a andar. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente que vio cómo andaba empezó a alabar a Dios. Después de este primer sumario que hemos explicado, la vida continúa, las actividades de la Iglesia continúan y se relatan nuevas escenas. Tenemos en el capítulo 3 una preciosa escena de un milagro, también sirve este milagro para decir una de las dimensiones de la vida cristiana, la enseñanza de los apóstoles que hacían también, no solamente predicaban, sino que hacían signos. Aquí tenemos un signo, un milagro en el templo de Pedro y Juan, y a raíz de ese milagro hay un segundo discurso de Pedro al pueblo para... O sea, los signos sirven de marco, llaman la atención para que después se pueda predicar a Jesús de Nazaret. Milagro y discurso. Y ahí, como no tenemos tiempo tampoco, pero decimos un par de cositas, es la hora nona y van a la oración de nona. También lo que decimos de las oraciones de los judíos, ¿verdad? Que era a la hora del sacrificio de nona, a las 3 de la tarde, la hora de nona. En el primer discurso, acordaos que era la hora tercia, ¿verdad? La hora tercia, las 9. Aquí es la hora nona. Parece que las horas se van sucediendo, ¿no? La hora tercia en el capítulo 2, la hora nona en el capítulo 3. También aparecen las horas en la Pasión según San Lucas, según San Marcos, las horas del día. También el tema de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, también aparecerán estas mismas horas. La importancia de las horas también para recordarnos la relación con la oración. Los apóstoles como judíos piadosos, que en el ámbito de la oración judía pues va surgiendo la gracia del Espíritu y sus milagros. Luego en ese milagro también una cosa que me llama mucho la atención, que es muy bonito, está muy bien contado narrativamente, con las miradas, ¿verdad? El narrador es un buen narrador, Lucas. Ven a un pobre que está allí paralítico, está pidiendo limosna, y ellos les mira esperando recibir algo de ellos. Ellos le miran fijamente y le dicen doble mirada: míranos. Insistir más, ¿no? Entonces él espera, míranos, porque le va a dar, él espera dinero. Pero en cambio Pedro dice: no tengo oro ni plata, lo que tengo, eso te doy. En nombre de Cristo resucitado, levántate y ponte a andar. El mendigo esperaba una cosa y recibe otra mucho mejor. Se parece un poco a Marcos capítulo 2, ¿no? Cuando llevan a un paralítico, ellos esperan que le cure de la parálisis y lo que hace es recibir el perdón, aunque luego también lo cura. Parece como que esperamos algo de Dios y casi siempre Dios nos da no lo que esperamos, sino algo mucho mejor. O sea, aquí pasa, no te damos limosna, te damos el poder andar. Y no solamente poder andar, está en la puerta del templo, puede andar y pasa al templo con ellos. Diríamos que han superado también no solamente el dolor físico, sino la marginalidad religiosa de este hombre. Puede entrar al templo como judío para vivir su religiosidad dentro de la comunidad salvífica de Israel. Luego el discurso de Pedro, que podéis, si queréis, comparar con el primer discurso, este es un poquito más corto,
que bueno, dice un poquito el resumen de lo que predicaba la Iglesia primitiva sobre Jesús de Nazaret a los judíos, predicación a los judíos. Después, este discurso queda un poco interrumpido porque llegan las autoridades religiosas judías y prenden el prendimiento de los discípulos. Y hay ahí pues eso, una acusación, una defensa, otro discurso de Pedro y después son liberados. Y vamos al tema que nos vamos a parar más interesante. Al final de este capítulo, el capítulo 4, cuando son liberados, los apóstoles van a la comunidad. Y aquí sucede, diríamos, la primera lección divina de la historia del cristianismo, podríamos decir, ¿no? Una oración con un precioso esquema. Tenemos un marco narrativo, como siempre, el narrador introduce la oración y la concluye, diciéndonos los frutos de la oración. Versículos 23, 24a y 31, marco narrativo. Y la oración propiamente dicha se sitúa en estos versículos. Bien, ¿cómo rezaban los cristianos de la Iglesia primitiva? Por aquí tenemos un texto de San Lucas que está transmitiéndonos, retocando, pero transmitiendo un texto muy tradicional, muy antiguo de la comunidad primitiva. Pero hay una invocación, siempre se invoca a Dios. En este caso a Dios como despotes, Señor. Es un título típico dado a Dios. No tanto el de Kyrios, que también significa Señor, pero que se aplica más a Jesucristo. Aquí es despotes. Señor, creador. Tú hiciste, y se invoca al Dios creador, al Señor de todo. Y se cita la Escritura, el Salmo 2. Si antes en el capítulo 2 veíamos algunos salmos importantes, Salmo 15, Salmo 110, aquí tenemos otro salmo fundamental de la cristología primitiva, del querigma primitivo, el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he ungido hoy. Solo que aquí no se cita el Salmo 2 tradicionalmente, el versículo 7, tú eres mi hijo, sino el principio del Salmo, que ya explicábamos un poquito cuando Herodes en la Pasión según San Lucas. Los pueblos de la tierra se han unido contra tu Mesías. Entonces se cita ese salmo. Se habla que el siervo de Dios, David, habló ya en este salmo anunciando estos tiempos. Efectivamente, lo que David, tu siervo, anunció en las Escrituras, ha sucedido, aplicación, en tiempo de Jesús. Se han aliado el pueblo, Pilato, Herodes, y han condenado a tu siervo Jesús. El siervo David de Dios anunció el cumplimiento en el siervo Jesús de un mundo que se rebela contra Dios y arremete contra su ungido, contra su Mesías. Entonces, la Biblia aplicada a Jesucristo y luego desde ella se realiza la petición. Señor, por tanto, una vez que hemos interpretado eso, da a tus siervos fuerza porque somos tus siervos, ¿verdad? El siervo David hablaba del siervo Jesús, centro de la historia, y los siervos de Dios quieren continuar esta labor difícil del ungido y necesitan la fuerza de Dios. Necesitan el Espíritu de Dios no para ser liberados sino para seguir predicando con parresía, con valentía, como explicamos en un vídeo anterior, el significado de la parresía. Entonces hay lectura bíblica aplicada a la situación actual y una petición. Y efectivamente Dios, con un signo teofánico, tiembla el lugar y envía ese Espíritu, que no es un segundo Pentecostés, sino que desde Pentecostés el Espíritu ya va llenando a la Iglesia para ayudarla en su misión. Y predican con toda valentía. Decimos que tenemos aquí una primitivísima lección divina. ¿Qué es la oración de la lección divina? Lo primero es la lectura, la lección, un texto bíblico. Aquí es el Salmo 2. La comunidad, en medio de su situación, lee la Biblia, lee el Salmo 2. Y después viene la aplicación de esa meditación, ¿no? Casi siempre en la meditación lo que solemos hacer es aplicar la Biblia a nosotros. Y olvidamos una dimensión fundamental que aquí sí aparece. La meditación es aplicar la Biblia en primer lugar a Jesús. Antes de qué me dice la Biblia a mí, creo que la pregunta sería, ¿qué dice la Biblia sobre Jesús? Es aquí lo que hacen, ¿verdad? Hablaba del siervo Jesús. Y una vez que hemos aplicado la Biblia a Jesús, desde ahí entendemos que la podemos aplicar a nosotros, al presente. Pero siempre en relación con Jesús. La Biblia no se cumple en nosotros, la Biblia se cumple en Jesús. Y los seguidores de Jesús somos la extensión de ese cumplimiento.
Pero toda lectura bíblica, toda oración, creo yo, tiene que ser cristocéntrica, tiene que hablar de Cristo, si no, no es una oración cristiana. Entonces no es me aplico la Biblia, no, aplico la Biblia a Jesús y desde ahí comprendo el presente eclesial y mi propio presente. Y después hay una petición, la oratio. Yo respondo al Dios que me habla, pidiéndole algo, ¿verdad? Y después en la lección divina estaría la contemplatio, ¿no? Algunos ponen antes que la oratio, que aquí no aparece. Bueno, sería un poco, aunque de alguna forma sí aparece, que es como desde la oración, desde la relación con Dios, ya veo el horizonte de mi vida de una forma distinta y puedo actuar y vivir esa situación de una forma distinta, ¿verdad? La contemplatio no es quedarme viendo visiones, sino como la oración es una verdadera atalaya para contemplar desde ella con ojos nuevos, los ojos de Dios, los ojos de la oración, la realidad. Y por eso la puedo vivir con esperanza y con valentía, con fuerza. Es una verdadera lección divina donde la Iglesia, en medio de la misión y sus dificultades, reza a Dios con la Biblia, mirando fijamente a Jesús, para ser fortalecida en su tarea. ¿Y cómo sale la Iglesia de esta oración? Cuando hay oración en la misión, ¿la Iglesia qué hace? Continuar, renovar su valentía, seguir predicando con fruto. Importantísimo, no solamente este tipo de oración bíblica y cristocéntrica, sino la importancia de la oración en medio de la misión y sus dificultades. En la Iglesia de hoy, que está en salida, Iglesia misionera, que tiene que... Vivimos la oración misionera. También la comunidad reza con sus apóstoles para que el Espíritu nos llene de valentía y a pesar de las dificultades podamos seguir dando fruto. Relación entre oración y misión. Creo que es urgente también plantearnos esta cuestión y ver si estamos siendo fieles a la dinámica de la Iglesia primitiva. Entonces se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, un hombre con prestigio ante todo el pueblo. Mandó que hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo: israelitas, mirad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Continuamos nuestro recorrido por los comienzos del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4 tenemos un segundo sumario, donde aquí se privilegia sobre todo las relaciones, diríamos, de comunión entre la comunidad, sobre todo en el aspecto económico. La comunidad primitiva pues, era una comunidad que tenía claro que ser cristiano significaba ayudarse mutuamente. Eso es un común, algo típico de la Iglesia Católica desde el principio. Y aquí muchos autores ven cómo San Lucas quiere reflejar una promesa de Dios en el libro del Deuteronomio, ¿no? Cuando llegues a la tierra prometida, dice en el Éxodo, dice Dios al pueblo por medio de Moisés, no habrá pobres en medio de ti. Está soñando una comunidad utópica en la tierra prometida. Pues ¿qué dice San Lucas? Con el cristianismo ha llegado el profeta definitivo que se anunciaba allí, y ha llegado esa comunidad utópica que anunciaba el libro del Deuteronomio. No solamente creemos en Dios, sino que vivimos la comunión y no hay pobres entre nosotros, ¿no? Cumplimiento del deseo de Moisés en el Deuteronomio. También he puesto aquí algunos ejemplos en el mundo pagano: Aristóteles, Séneca, Qumran, que son los esenios del mundo judío. Aristóteles decía, por ejemplo, que entre los amigos todo es común. En la antigüedad, no solamente en Israel, en la antigüedad había como un deseo de la comunión es un buen síntoma de amistad, de fraternidad. Séneca dice cosas un poco más graves, dice que desde que entró la propiedad privada el mundo se pervirtió. Bueno, y en Qumran tenemos un ejemplo dentro del judaísmo de comunión absoluta de bienes, mucho más que en el cristianismo, porque allí no había posesiones. Aquí era que libremente ponían su dinero, ponían sus tierras, pero en Qumran no había posesión común, era un monacato férreo, ¿no? Entonces tenemos también ejemplos paganos y judíos de algo parecido, similar, ¿no? Quizá también una cosa que nos hace pensar históricamente en la verdad de esto es
estamos hablando de una comunidad, el cristianismo naciente, que estaba formada sobre todo por galileos. Estamos en Jerusalén. Los galileos han dejado todo en Galilea y se han venido con Jesús y ahora viven en Jerusalén. ¿De qué vivían? Eran pescadores. Es muy posible que tengamos debajo esa cuestión histórica de las necesidades de una comunidad formada en gran parte por personas de fuera. Pues había que apoyarlas, había que ayudar a vivir a esa comunidad. Y también no olvidemos, seguramente esto está haciendo referencia no solamente al Deuteronomio, sino a las palabras de Jesús. El Jesús histórico tenía un estilo de vivir la comunión, y también dijo palabras sobre la riqueza, sobre las posesiones, dejarlo todo. Entonces, seguramente la comunidad está viviendo esto no solamente porque el ambiente pagano en algunos casos lo decía, o porque el Antiguo Testamento, o por necesidades físicas concretas, sino porque intentaban vivir lo que Jesús les había mandado. Intentaban vivir ese estilo de pobreza y comunión, pobreza que comparte, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí va, tenemos que entender este sumario que intenta ver también un ideal de cómo la Iglesia quiere caminar según las enseñanzas de su Maestro. Y luego se ponen dos ejemplos. Un ejemplo positivo, Bernabé, que vendió un campo y lo dio a los apóstoles para que lo repartieran. Y un ejemplo negativo de Ananías y Safira, un matrimonio. El ejemplo negativo no es porque no dieran dinero, eso era opcional, no era obligatorio, sino porque intentaron mentir. Tenemos un ejemplo de cómo también intentar aprovecharse de la mentira para aparecer ante la Iglesia como grandes donantes y luego mentira. El gran pecado de esta pareja, de este matrimonio, es mentir a los apóstoles, ¿no? Como esto también se podía tergiversar, se puede tergiversar para intentar salir uno airoso y no, eso no lleva a ningún sitio, no lleva a la vida. Bien, entonces, un mundo, un horizonte de la comunidad que algunos colaboraron a vivir y otros, en cambio, no. Después de este sumario y estos ejemplos, tenemos un siguiente sumario, que ahora privilegia más bien este sumario la predicación de los apóstoles y la fuerza con que se predicaba, ¿no? Y los signos que se hacían. Y esto va a dar lugar a unos relatos donde tenemos el prendimiento, otra vez, por segunda vez después del capítulo 4, por parte de las autoridades judías, los saduceos, los sacerdotes, las autoridades del templo, prendimiento de los discípulos, de los apóstoles. Por la noche, un ángel, una narración muy bonita, los libera, pero no para que huyan y se vayan a casa o se vayan sino para ir al templo, al corazón del mundo judío a predicar. Es decir, lo que importa no es librarse, lo que importa, la liberación no es el fin, sino que es el medio para predicar, para la misión. Liberados para una tarea, no liberados para quedar sin nada que hacer. No, la libertad está al servicio de la tarea, de la misión, de evangelizar. Y en el templo, recordad siempre la importancia del templo en San Lucas. Predicad en el templo al pueblo. Importancia del templo y del pueblo en San Lucas. Mientras el Sanedrín se reúne y no están en la cárcel. Entonces, muy bonita esa cómo tienen que ir a por ellos al templo, y hay una comparecencia paralela a la del capítulo 4. Es la segunda vez que comparecen los apóstoles ante el Sanedrín. Algunos investigadores piensan que esta doble comparecencia serían más bien, habría habido una sola histórica y que Lucas ha recibido por dos tradiciones y las ha juxtapuesto. Otros piensan que no, que son una comparecencia pero en dos etapas. La del capítulo 4, según el derecho rabínico, intentan ahí buscar, y la segunda del capítulo 5. No sabemos. En cualquier caso, San Lucas nos presenta o dos momentos o dos comparecencias, o es verdad que son muy parecidas. Una de las cosas parecidas que aparecen entre capítulo 4 y capítulo 5 es esa frase famosa de Pedro, cuando le dicen, ¿no os hemos dicho que no anunciéis ese nombre de Jesucristo? Que no habléis, no prediquéis. Y Pedro dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo repite en el capítulo 4 y en el capítulo 5. También aquí tenemos un ejemplo en la antigüedad, Sócrates, que cuando lo estaban juzgando, los jueces de Atenas, dice, hay que obedecer a los dioses antes que a vosotros, jueces. También grandes hombres como Sócrates, pues de fondo es más importante la voluntad de Dios que la voluntad de los poderosos. Esta doble frase de Pedro, que tiene ecos en el mundo griego también, tiene que ver más todavía con el Antiguo Testamento y con Jesús de Nazaret. Y tiene también mucha actualidad. En la Iglesia primitiva hay textos que dicen que hay que ser obedientes a las autoridades. Lo dicen Romanos 13, 1 Pedro. Pero cuando hay un conflicto, cuando la autoridad o el poder humano me pide una cosa y Dios me pide otra,
está claro lo que el cristiano tiene que elegir, la voluntad de Dios. Tenemos aquí dos casos claros, un principio fundamental de discernimiento. Hasta también Sócrates lo vivió, pues cuánto más el cristianismo. Entonces, nunca ninguna autoridad humana puede pedirnos que incumplamos la voluntad de Dios. Y si nos lo pide, no hay que hacerle caso. Es un principio claro que San Pedro vivió, que San Lucas nos ha dejado escrito para todas las generaciones que tengamos un principio de discernimiento clarísimo. Y luego en esa comparecencia aparece Jesús presentado con dos títulos preciosos griegos, Soter, Salvador, que se aplicaba a algunos dioses de la antigüedad, a algunos grandes hombres, a algunos emperadores. El Soter no es Esculapio, el dios Esculapio. El Soter no es Domiciano, el emperador. El Soter es Jesucristo. Esta palabra se aplica a Dios y también se aplica a Jesucristo. En Lucas, la infancia, por ejemplo, os ha nacido un Salvador, niño pequeño. Aquí se aplica al resucitado. Dios ha suscitado un Salvador y un jefe, un argegos, el que va por delante, el que conduce por delante, ¿no? También esto se utiliza en la carta a los Hebreos para hablar de Cristo sacerdote. Es el que va por delante en nuestro ascenso a Dios, en nuestro camino hacia Dios. Debajo, también lo dirá después Esteban en su discurso, en los capítulos siguientes, está la figura de Moisés. Moisés es el argegos que condujo al pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Quién es Jesús? El Moisés, el argegos, el pastor, que va por delante de nosotros hacia la tierra prometida del Padre, como pastor y sumo sacerdote. ¿Y quiénes somos los cristianos? Los seguidores de este que va por delante. Ahora más que nunca, porque es el resucitado. Jesús no iba solo por delante en la vida pública, seguidme, sino que también y sobre todo va por delante una vez resucitado. Él es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que ha abierto las puertas del Padre y ha inaugurado la gran y definitiva procesión de la historia, de toda la humanidad hacia Dios. Siguiendo a Jesucristo, accedemos a Dios. Siguiendo a Jesucristo resucitado, nos salva, es decir, nos conduce hacia Dios. Y ahí quieren castigarlos, y Gamaliel el Viejo, un importante rabino del siglo I después de Cristo, interviene. Aquí va a acabar toda esta sección de forma preciosa. Gamaliel es un fariseo, un rabino del movimiento de los fariseos, que era nieto de Hillel. Hillel es un rabino del siglo I a.C. de Babilonia y fundó una escuela que se caracterizaba sobre todo por su interpretación, diríamos, un poco amplia, llamaríamos hoy, no sé si liberal, amplia, humana de la Torá. No ser radicales que imponen, sino un poco más abierto. Había otro en Palestina, Shammai, que tenía fama de ser un poco lo contrario, ¿no? Un poco más estricto, mucho más estricto, y Hillel un poco más abierto. Pues de la escuela de Hillel era Gamaliel. Luego también San Pablo será educado en esta escuela. Bien, y Gamaliel hace una intervención muy interesante que en el fondo está reflejando lo que San Lucas piensa de la Iglesia y del plan de Dios. Cuidado, porque si esta secta, si este movimiento popular no es de Dios, muerto el cabecilla, que es Jesucristo, van a desaparecer. En cambio, si es de Dios, estáis luchando contra Dios y los perseguís. Por tanto, dejadles estar, que si no es de Dios, solos van a desaparecer. Y pone los ejemplos históricos de Teudas y Judas. Teudas se consideraba el profeta prometido por Moisés, Deuteronomio 18, e intentó cruzar el Jordán con un movimiento popular para reconstituir, diríamos, el mesianismo, un movimiento mesiánico popular, pero le mataron y llevaron su cabeza a Jerusalén. Y Judas, un poco antes que él, año 6 después de Cristo, Judas el Galileo, que tiene que ver con el origen del movimiento zelota, pues Flavio Josefo también habla de él, aunque no nos dice nada de su muerte, pero sí también fundó un movimiento popular y tenía carácter mesiánico, él se consideraba Mesías, ¿no? Pero también poco a poco se dispersó con su muerte. Entonces, dos ejemplos de movimientos mesiánicos populares que, muerto el cabecilla, se dispersan sus miembros. Entonces, Jesucristo es también un movimiento mesiánico y popular, y acaba de morir. Entonces, no os preocupéis que si no es de Dios, se dispersarán.
Y muy interesante, muerto el cabecilla, se dispersan. Entonces, ¿cuál es la clave de que estos no se dispersen, si es que no se dispersan? Para San Lucas está muy claro. El cabecilla, Cristo muerto, ha resucitado. Lucas, como lo sabe, está apostando el futuro de la Iglesia a la verdad de la resurrección. Si el cabecilla no está muerto, sino que vive, este movimiento tendrá futuro. Esto es aplicable entonces y ahora. En sentido general podríamos decir, si Dios está con nosotros, tenemos futuro. Y concretando, si Jesús ha resucitado, sus seguidores tienen futuro. El futuro de la Iglesia, dicho por palabra de Gamaliel, está en la verdad de lo que predican, en si Jesucristo ha resucitado o no. Les parece muy bien lo que Gamaliel dice, muy sabio, y los sueltan. El versículo 41 es que los sueltan y salen como encantados porque les han dado una paliza y están alegres porque han recibido una paliza por el nombre, por Jesús, por su Maestro. Lo cual nos recuerda a las bienaventuranzas. Lucas 6, bienaventurados cuando os persigan por mi causa. Están los discípulos en Hechos viviendo lo que Jesús anunció en Lucas. Perseguidos por Jesucristo, apaleados, sufriendo por Cristo. También San Pablo dice esto, ¿verdad? A vosotros ha concedido la gracia, en Tesalónica, no solamente de creer en Cristo, sino de sufrir por Cristo. Pues aquí también ellos viven con alegría el que sufran por su amigo, por su Maestro, por su Señor y Salvador. Y después un sumario breve final que concluye toda esta sección. Cómo el Evangelio, la Iglesia se sigue extendiendo, anunciaban la buena noticia, Evangelio en griego, de que Jesús de Nazaret, un judío, es el Mesías, el Cristo. ¿Cómo empezó Jesús predicando? El Evangelio, la buena noticia del reino. Hay un pequeño cambio, ¿verdad? La Iglesia predica el reino, pero que se ha centrado en Jesús. Jesús anuncia el Evangelio del reino, la Iglesia anuncia que el Evangelio del reino se vive, comienza, se planifica en Jesús resucitado. Podríamos decir que hemos concluido los capítulos 1 al 5 diciendo: una Iglesia que comenzó con Pentecostés fuerte ha sido perseguida por las autoridades, sobre todo saduceas. Los fariseos más bien están más abiertos, por las autoridades saduceas, los sacerdotes, y en cambio al final hay una especie de reconocimiento oficial del cristianismo. Si esto es de Dios, tendrá futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir leyendo el texto a ver si es verdad que tiene futuro y, por tanto, que este movimiento es de Dios. La fecundidad es un signo de la presencia del Espíritu en la Iglesia, dice Lucas. Se va extendiendo. Y la fidelidad, la fecundidad y la fidelidad. A pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las cárceles, a pesar de pedir muchas explicaciones, los apóstoles son fieles, perseveran, porque el Espíritu está con ellos. ¿Cómo podríamos interpretar también en la Iglesia actual esta fecundidad? ¿Existe en la Iglesia fidelidad? ¿Soportamos las dificultades y no nos cansamos de predicar? ¿El Señor está suscitando en la Iglesia también fecundidad abundante? Pues actualicemos la perspectiva de los hechos, porque seguro que la Iglesia actual tiene mucho que aprender de aquellos primeros apóstoles. Dejemos que Dios llene a su Iglesia de fecundidad, porque somos dóciles al Espíritu. ¡Feliz semana a todos!